Ya estamos de regreso en esta sección de entrevistas junto con Juan Luis Font en este lunes. Y nos acompañan en el set tres personas que van a hablar de un proceso al que apenas le hemos puesto atención por todos los eventos que se han suscitado desde abril, cuando se descubrió aquel caso de corrupción que ha cambiado totalmente la historia en el país. Pero el tema del que vamos a hablar es precisamente uno que incide en todo este tipo de procesos. Muchas gracias a Luis Fernández, Carmen Aida Ibarra y Javier Monterroso por acompañarnos para hablar sobre la incidencia y la próxima elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Yo quisiera arrancar con una pregunta básica con Carmen Aida y es un resumen breve de cómo se ha llevado este proceso. Si el movimiento ciudadano y todos los cambios que se han suscitado a nivel político han tenido una incidencia en esta elección. Y arranquemos con eso. Yo diría que no ha habido una incidencia en el proceso de postulación de candidatos a director del Instituto de la Defensa Pública Penal, como tampoco lo hubo a lo largo del 2014 en los 5 procesos que hubo de enero a diciembre. Y esto es simplemente porque en aquella época, estamos hablando de todo el 2014 y parte de los primeros meses del 2015, la opinión pública no tenía un interés específico en esos procesos de postulación. Es más, a nosotros nos criticaban, al Movimiento Pro Justicia, que por qué andábamos metiendo la nariz por esa meticulosidad en el seguimiento. Exactamente, que qué queríamos, que queríamos poner a nuestros candidatos o qué. Y en realidad no, yo les decía, estamos tratando de que haya jueces, que haya magistrados que verdaderamente impartan justicia con un grado de autonomía y dependencia tanto como se pueda, porque no se puede total y de manera absoluta una situación ideal como esas. Luego han visto de abril para acá, la gente ya empezó a ver cuán importante es que jueces como Miguel Ángel Gálvez, por ejemplo, tengan oportunidad en las comisiones de postulación. La experiencia nos muestra cómo desde 1999 para acá, que es cuando nosotros hemos monitoreado esos procesos, personajes como el juez Gálvez, a quien se le ha reconocido honorabilidad públicamente en estos últimos tiempos, no han tenido oportunidad en la mayoría de las ocasiones. Es otro tipo de personas las favorecidas y sobre todo en los últimos tiempos. Yo diría que en la medida en que se fueron haciendo públicos los procesos, pudimos ir dándonos cuenta de cuán viciados son los procesos y son pocas las personas que llegan a los cargos que verdaderamente dan confianza de que van a hacer un buen trabajo. Javier, ¿por qué deberíamos ocuparnos, especialmente los ciudadanos, de vigilar el proceso de elección a quien esté a cargo del Instituto de Defensa Pública Penal? ¿Por qué es importante la defensa pública? Bueno, la defensa pública penal, el Instituto de la Defensa Pública Penal es el que está encargado de apoyar judicialmente a todas las personas que estén sujetas a un proceso penal, que estén acusadas de un proceso penal y que no tengan suficiente dinero para pagar un abogado particular. En un país como Guatemala, donde la mayoría de personas no tiene suficientes recursos para pagar un abogado, la defensa pública penal puede terminar beneficiando a cualquier persona. El rango de ingresos que tiene que tener una persona para entrar al ser beneficiada por el Instituto de Defensa Pública Penal es de 3 veces el salario mínimo. Son aquellas personas que ganan aproximadamente 8,000 quetzales para abajo, que es la mayoría de la población guatemalteca. Son elegibles para tener apoyo. Exacto. De la defensa. Por eso es un instituto fundamental para el sistema de justicia del país. Puede prestar sus servicios en materia penal a cualquier persona que esté sindicada de cualquier delito culposo, doloso, y hasta la fecha han sido miles y miles de personas las que se han visto beneficiadas por este instituto. Y a pesar de esta importancia, nos dice Carmen Aida que no ha cambiado nada esa presión ciudadana, un proceso como este. Luis, ¿podemos hablar de favoritos ahora? ¿Se escuchan los nombres? ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso? ¿Cómo se ha llevado? Yo creo que hay 2 aspectos. En primer lugar, el bullicio, la algarabía de toda la situación que ustedes mencionaron del mes de abril, desplazó a temas menos importantes, como era sí muy importante el tema de la señora entonces vicepresidenta, después del presidente, después la línea, después hasta el día de hoy hubo varias transmisiones en vivo sobre ese tema.
Al tener importancia ese tema, los demás pasan a un segundo plano. Creo que es la primera razón. Y la segunda, yo creo que las lecciones que dejó las elecciones para el organismo judicial fueron decepcionantes. La población le perdió confianza en estos sistemas de comisiones y de último caso del Congreso de la República. La población está muy frustrada del Congreso de la República. Por lo tanto dice, ¿y para qué vamos a presionar si al final todo se cocina en esa olla política? Y por lo tanto, ya hay solo 3, efectivamente. Sí se habla, Remberto Ruiz, está la señora de Corsantes y está también el Trujillo. Jáuregui, perdón. O sea, sí se habla, pero igual que con el vicepresidente de la República, se habla de favoritos, pero cambia como la bolsa de valores. Cada 20 minutos la percepción es diferente. Carmen Aida Blanca Stalin, la magistrada actual de la Corte Suprema de Justicia, ¿puede ejercer presión sobre la elección del nuevo director del Instituto de la Defensa Pública? Ella lo dirigió durante muchos años. Por supuesto, yo lo que pienso es que tal vez, si no presión, una gran capacidad de incidencia en el Congreso de la República. La magistrada Stalin es una persona muy eficiente y muy capaz, independientemente de cuáles sean las otras ligazones indeseables que tenga. Ella es una persona que ha sabido trabajar el Congreso de la República, se fue electa muy bien en el año 2004, se mantuvo por un periodo más y ha manejado la situación de tal manera que se agarró al puesto y en lugar de entregar en agosto del año pasado como correspondía, se fue hasta que tuvo que ir a tomar posesión a la Corte Suprema de Justicia, pero dejó a su gente. Entonces, la apuesta del grupo Stalin es mantener el dominio en el Instituto de la Defensa Pública Penal. La apuesta del grupo de Blanca Stalin? Remberto Ruiz, el hombre de su confianza. Que fue su secretario. Desde hace muchos años, él es su mano derecha, lo dejó interinamente en el cargo, y si el Congreso sigue sin elegir, él va a seguir usufructuando esa posición mientras se le resta tiempo a la gestión que debió haber empezado en agosto del 2014. O sea que ahorita ya llevamos que un año, 2 meses que se restan al periodo de 5 años para el cual debe ser electa la persona. Javier, pero hay una pregunta acá y que es obligatoria para que el público entienda qué se juega cuando se nombra al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ha sido por años acusado de ser un tramitador de plazas para diputados del Congreso, para magistrados, con quienes después se logran negociar los votos necesarios para la elección a futuros puestos. ¿Puedes explicarnos tú cómo se da esa dinámica entre esos organismos? Claro, el Instituto de la Defensa Pública Penal, por un lado, maneja un presupuesto de 150 millones de quetzales, que no es suficiente para cumplir sus funciones, pero que sí se puede prestar también a una utilización política de ese poco presupuesto que se tiene. Hay acusaciones de que hay plazas dentro de la defensa pública penal que se le otorgan a diputados o a magistrados, como bien dices, a cambio de la elección del director de la defensa pública penal. También es conocido en el gremio, esto sí es más, digamos, se puede demostrar, que el número de abogados que están en la defensa pública penal, que tanto son de planta, son muy pocos, pero de oficio se contratan a personas que prestan sus servicios temporalmente en el Instituto de Defensa Pública Penal, a veces son determinantes para elecciones donde tiene que jugar el Colegio de Abogados, por ejemplo, son? Corte Suprema. ¿Cuántos son en conjunto? O Corte de Constitucionalidad. El problema es que son los grupos que se van contratando, varía, porque sí, el defensor público de oficio no es alguien que esté permanentemente ahí, sino pero que más o menos 300, 400, ¿cuántos? 400, 500 abogados. Allá con 400 votos en el colegio de abogados se puede ganar una elección. Claro. Digo, se puede contribuir a ganar una asamblea. Por eso el grupo de Blanca ha sido determinante en muchísimas de las elecciones en el colegio. Entonces, por eso a veces está aliada con el rey del tenis, a veces con el grupo de Estuardo Gálvez. Recientemente estuvo con toda la estructura y tiende a ser que los integrantes de la Defensa Pública Penal las siguen o siguen sus instrucciones o son más insumisos. ¿Qué dice? Yo creo que son más insumisos y muchos de estos grupos de comisiones, de corrientes a favor de determinadas personas se llevan enormes sorpresas después que la gente, sus peones, no votan como ellos pensaron. O sea,
cordón umbilical realmente se rompe y se rompe muy fácil y más por otros intereses. Yo sí estoy claro que es dentro del ajedrez contaminado y desfigurado político. La defensa pública es una pieza, pero es un peón, un pequeño peón, que depende cómo usted puede funcionar. Yo difiero un poco de la percepción del licenciado. Yo, porque he visto esos procesos de cerca, sí creo que las instituciones del Estado tienen un gran peso para llevar a votar. Incluso se sabe que en la defensa pública también se llevaban buses con los abogados de la defensa pública penal a votar. Se sabe que también eso pasa en las instituciones del Estado, en el organismo judicial menos, pero sí en las municipalidades donde hay contratados abogados, se los lleva a votar para los eventos electorales gremiales. Y eso incide definitivamente en las elecciones y, por ejemplo, en marzo del próximo año se elige magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Uno de esos magistrados es electo por la Asamblea de Colegio de Abogados. Si un instituto como la Defensa Pública Penal, que maneja 300, 400 votos de personas que saben que se les puede quitar la plaza, que se les puede quitar, ese es otro problema, que la mayoría son abogados que no tienen estabilidad laboral, entonces su independencia es mucho menor que la de los jueces o los fiscales, donde hay una carrera profesional. Pero Javier, yo quisiera ser completamente escéptica a lo que dice y plantearle este escenario. Estamos hablando de profesionales. ¿Cómo puedo creer que un abogado es acarreado y forzado a votar de cierta manera cuando ese voto es secreto? Dígame, convénzame de eso. Mira, Claudia, cuando estamos hablando de que es un voto popular donde votan 7 millones de personas, es secreto. Cuando estás hablando que cada mesa electoral del Colegio de Abogados está determinada por un número de colegiados, que se conoce de tal colegiado a tal colegiado, si tú tenés la base de datos del número de colegiados, sabes en qué mesa votó. Después el recuento de mesas, te das cuenta si tus abogados colegiados en esa mesa, que no son más de 100 abogados por mesa, puedes ver perfectamente dónde incidiste en el voto de los graduados, por ejemplo, en las universidades o en una institución como la defensa. Una pregunta para orientarse ya hacia el final de esta discusión. ¿Qué es lo mejor que puede pasarle al Instituto de Defensa Pública Penal? ¿Qué es lo mejor, Carmen Aida, que puede ocurrir en este proceso? Lo mejor que puede ocurrir es que haya un cambio de estatus, un cambio de gobierno en el instituto. Que pierda la corriente de Blanca Stalin. Que la corriente de Blanca Stalin salga, que hay dos candidatos, el Congreso puede elegir. Uno de ellos está un poco cuestionado, pero digamos que podría representar cualquiera de los dos un nuevo aire. Urge rescatar al instituto de esa condición de botín político en el que están. Si uno va a ver ahorita, ahí va a encontrar a familiares de diputados, de miembros del consejo directivo, de personajes que de alguna manera... Nada, porque igual entraron por cuello, entraron porque hubo una negociación política de por medio. Y hay que decir una cosa, antes no es que la institución fuera totalmente inocente, pero es Blanca Stalin quien empieza ese toma y daca con los diputados y empieza a convertir al instituto en esa feria de plazas. Cuando en el Congreso de la República se le investigó, ella logró parar esas investigaciones porque tenía con la cola machucada a varios diputados que la estaban queriendo investigar por mal uso de viáticos. Luis Fernández, ¿qué sería lo mejor que le pasaría al Instituto de Defensa Pública? Yo creo que al que le toque, y para mí lo mejor sería volver a escoger otra terna, punto. Volver a escoger otra terna, pero no se puede. Pero queda 3 años y poco para promover una reforma en ese sistema de comisión. Ese sería para mí, para que no sea pues una cuestión política, una bolsa de empleo, efectivamente ahí van para todos los diputados, para todo, y sobre todo para un gremio muy necesitado, como es el gremio de abogados. Hay 22.000 abogados, muchos de ellos sin empleo, y por eso todos se acercan a los círculos políticos. Un gremio Señores, muy necesitado. Gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle, después de una breve pausa comercial, la información de los deportes.